Bueno, Crimen y Castigo, digamos que esto es una confesión. Digamos que encuentro a Crimen y Castigo a partir de un novio que tuve, ¿no? Algunos de nosotros seguro nos sentiremos familiares con esta confesión, como lo llama Laura, porque hay ciertas lecturas de las que nos enamoramos como si fuera por un efecto colateral. O sea, nos enamoramos de la posibilidad de poder compartir un mundo real e imaginario con otra persona que amamos. Entonces, a eso de los 19 años, una relación con una persona adulta que amé profundamente, una persona que marcó mucho mi vida y me dejó precisamente esto. Entonces, aquí está, que es como la biografía de Dostoyevsky. Laura tiene en sus manos el segundo tomo de una serie biográfica de Fyodor Dostoyevsky, el escritor ruso que se atrevió a explorar la psicología de sus personajes como nadie más lo había hecho hasta el momento, aparentemente, y que ahora pues todos los estudiantes de bachillerato tienen que leer sobre él por eso. La biografía tiene una portada color turquesa con tintes de celeste y blanco que resemblan la nieve, y también tiene 2 fotografías color sepia del autor de lo que se volvió un clásico universal, Crimen y Castigo. ¿No? Y entonces allí conocí a Dostoyevsky a través de todas sus obras y demás, y entonces yo dije como, wow, no, o sea, esto tengo que leerlo. Entonces entre sus novelas pues está Crimen y Castigo, está El Jugador y están otras que realmente me llenaron mucho, pero como me acerqué fue a través de, puedo decir que del amor, ¿no? Fue a través de un enamoramiento, ¿no? Crimen y Castigo es una de esas novelas que no me extrañaría que tuvieran en sus bibliotecas, independientemente de que la hayan leído o no. El mismo Dostoyevsky presentó en su momento esta novela en series al diario El Heraldo ruso como un testimonio psicológico de un crimen que es justamente el asesinato a sangre fría de una vieja arrendataria, usurera además, a manos de Raskolnikov, el protagonista, que él busca justificar antes y después del crimen diciéndose que esta es una especie de labor humanitaria porque se estaba deshaciendo de una mujer que era mala, básicamente. Y para Laura Weinstein, este libro, publicado por primera vez en forma seriada en 1866, le habló al oído de maneras que trascienden incluso esa categoría de clásico universal. Le dejó una huella en la memoria por aquella relación sentimental que la llevó a leerlo, pero también le enseñó algo que creo que no todos tenemos siempre tan claro. Le enseñó quién no quería ser en su vida. Y no me refiero exactamente a no ser como Raskolnikov. Sonia Semyonovna, nuestra madrecita tierna y querida, decían aquellos groseros presidiarios marcados con fuego a la débil criatura. Ella les sonreía y les respondía a su saludo y todos la amaban por su sonrisa. Hacía gracia incluso su manera de andar, se volvían para seguirla con los ojos cuando se alejaba y le cubrían de alabanzas. Hasta la elogiaban por ser tan pequeña, sin saber por qué, incluso le consultaban en sus momentos de enfermedades. Este no es uno de sus pasajes más discutidos, pero cuando lo leyó, Laura tenía claro que ella sería una mujer muy diferente a esa Sonia que describe Dostoyevsky. Esto es Próxima Página. Bienvenidos. Soy Maru Lombardo, literata, periodista y productora de podcast en El Tiempo. Les quiero recordar que nos encontramos en Twitter con el @próximapag, las primeras 3 letras de página, para que nos sigan y nos mantengamos en contacto. Para este episodio, Laura Weinstein, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, también conocida como Fundación GAT, quiso hablarnos de sus lecturas, de autores cercanos a ella como Fyodor Dostoyevsky e Isaac Bashevis Singer, que retrataron a personajes femeninos con unos rasgos que a Laura le dijeron mucho sobre la condición de su género a lo largo de la historia, de las relaciones familiares, sociales y amorosas que marcaron esos libros, y de un entorno de lectura que a medida que fue creciendo empezó
a tambalearse, incluso a desaparecer. Pero digamos que en mi familia el entorno de la lectura no era tan marcado en realidad, ¿no? Pero sí era como el sueño de que todos teníamos que estudiar, todos teníamos que leer, todos teníamos que aprender. Y claro, si hubieron unos libros que marcaron mi vida, y por ejemplo, fueron los libros de rezos, las lecturas pues religiosas y esas cosas sí marcaron un poco, porque voy a decir lo que por el lado de mi mamá Laura fueron mucho nació en más una religiosos familia que por el lado de mi judía en papá, Bogotá, entonces cuya el visión de cine, la el libro, lectura era la de que proporcionaba un mejor futuro para quien fuera un buen lector, una persona con estudios. yo creo que para ellos era muy importante porque eso iba a marcar una diferencia en la vida. ¿Por qué razón? No sé, pero yo siento que sentían que eso podía marcar una diferencia, una vida distinta. Creo que era como que culturalmente era como tenemos que estudiar porque el estudiar nos da posibilidades y todas esas cosas. Y pues digamos que en mi casa casi todos estudiaron algo, todos tuvieron esas posibilidades. Yo he sido la más vaga en realidad de todas y de todos, y creo que ha tenido que ver por ese proceso también de la transición. Por ejemplo, yo empecé a estudiar trabajo social y me sacaron cuando estaba en tercer semestre, pues porque como iba a estudiar una tranza ahí, bueno, todas estas cosas, ¿no? Esa es otra cosa. Laura tuvo muchos encuentros y desencuentros con su propia tradición familiar, su tradición religiosa también. Una de ellas fue cuando cumplió los 17 años, que se fue a Israel a estudiar historia judía, donde se encontró con un espectro de realidades del judaísmo que le decían, y cito textualmente, que estaban bien ser como ella era, una mujer transgénero. Así lo contó el periodista Sergio Iannini en un perfil que escribió sobre ella para el portal Sentido. Y dentro de la casa de su familia también se enfrentó a su contexto desde la literatura. Pero pues digamos que los libros fueron importantes en mi adolescencia, y creo que en esa preparación para la juventud, ¿no? En la adolescencia yo andaba con libros y me gustaba dibujar y me gustaba pintar y me gustaba como entender qué decía allí. Y cuando empiezo pues como la etapa de la juventud, más o menos unos 17, entonces había un sitio, yo no sé si algunas personas lo conocieron, había un OMA en la 69 con Novena. Se refiere a un café en la ciudad de Bogotá. Y ese era un sitio donde yo todos los sábados, después pues, de estar en la casa y demás, me iba siempre con un libro y pasaba toda la tarde tomando café y leyendo. En ese momento sí descubro a Isaac Bashevis Singer, y me encantaba. Entonces comienzo a leerlo, comienzo a acercarme mucho a los libros, y pues digamos es uno de mis escritores favoritos. Es ruso, una persona pues que emigra a Estados Unidos y demás, tiene una vida bastante pues como la gran mayoría de los emigrantes, pero en este caso narra mucho desde su visión. Creo que eso es autobiográfico muchas veces lo que narra y lo que escribe, pero también con ligado a una tradición religiosa y cultural y demás, pero allí lo descubro y me encantaba. Les cuento, Isaac Bashevis Singer es Premio Nobel de Literatura de 1978 y no es ni tan remotamente conocido como otros escritores que obtuvieron el mismo galardón. Él escribió literatura yiddish, perteneciente al idioma de los judíos askenazíes, obviamente algo para nada representado en las grandes obras literarias que estudiamos en los colegios. Quizás en la actualidad una de las referencias más oídas de Bashevis Singer se encuentra en un video de la organización PETA, una de las más famosas defensoras de los derechos de los animales, en el que la actriz Natalie Portman cita una experiencia del escritor según la cual sentía un gran remordimiento cuando de niño le arrancaba las alas a las moscas solo porque podía, porque tenía el poder de hacerlo. De hecho, él en sus novelas le dedicaba mucho tiempo a pensar en el origen y las razones de la violencia humana. Laura leyó bastantes libros de su obra, pero uno que le llamó especialmente la atención fue El Certificado, que fue publicado en 1992. Pero El Certificado me parece muy interesante porque narra como esa historia de una persona que busca cambiar su vida, ¿no? Es una persona muy joven, pobre, que llega a Varsovia en una época donde
había muchas, digamos, donde surgía mucho el antisemitismo y él era judío, y entonces se encuentra sumergido en una cantidad de relaciones ahí medio amorosas, entonces con una mujer que venía de una clase social alta y entonces con la que hacen un casamiento ahí medio ficticio y demás, porque pues él quería buscar un certificado para ir a lo que era conocido como, o lo que es conocido como Israel, y necesitaba ese documento, pero la única manera que podía viajar era casado. Y dentro de ese dramón se encuentran 3 mujeres con las que David tiene relaciones diferentes. Una de ellas le llamó particularmente la atención a Laura, se llama Sonia, una mujer judía con la que empieza a vivir en un concubinato idílico, pues incluso sin mantener relaciones sexuales. Entonces tuvo que buscar con quién casarse, pero entonces habían otros 2 personajes, que estaba Sonia, y en los dos libros que vamos a hablar aparecen 2 personajes llamados Sonia muy particulares. Bueno, yo lo conocí pues porque soy judía, entonces creo que esa cercanía con el personaje, ¿no? Porque cuenta precisamente la vida de cómo vivían las personas judías en Europa, la pobreza, las dificultades que tenían y demás. Y también creo que construye un poco todos los imaginarios que la gente tiene en torno a los judíos, de que todos son ricos, de que todos tienen plata, de que, bueno, qué sé yo, sino muestra algo muy real de las personas judías también, y es que son un pueblo, ¿no? Entonces encontramos el personaje bueno, el personaje malo, el personaje con dificultades, el personaje que tiene muchísimo, pero el personaje que no tiene nada, y pues a la final creo que eso logra humanizar muchísimo frente a un pueblo del que también se tienen muchos imaginarios, ¿no? Toda esta reflexión que el certificado y su autor le suscitaron a Laura a lo largo de su adolescencia y juventud penetró de tal forma en su vida porque también existía ese espacio para que la lectura la dejara marcar. Tenía tiempo, tenía un lugar, una conexión y una relación que mantener con ella. Pues también te cuento que leía otro tipo de novelas, o sea, leí por allá también otro libro que se llamaba Al amigo que me salvó al amigo que no me salvó la vida, y fue para entender un poco todo este tema del VIH y todo esto. Entonces era uno de los primeros libros que yo conocí sobre el tema del VIH, entonces digamos, como todas esas cosas, como queriendo descubrir como qué está pasando en todo esto y de qué habla la gente, y este libro también fue bastante interesante. Hay muchos libros de esa época. Años después, cuando empezaría a ser lo que hoy parece ser su vocación de vida, la lectura se vería relegada a una actividad de pasatiempo, y con toda la razón. Sería un espacio por el que tendría que cambiar muchos aspectos de su vida para poder recuperar. Es un espacio idílico y personal que con el tiempo, lamentablemente, todos podemos empezar a perder, ¿no? Pero mucho antes de que una lección de vida se sobrepusiera sobre la otra, llegó Crimen y Castigo a un escenario de autodescubrimiento muy importante, y llegó de manos de una persona que difícilmente va a olvidar. Una pausa y volvemos. Si te gusta este episodio, el programa entero o cualquier otro podcast del tiempo, cuéntale a tus amigos, tu pareja o parejas, tu familia o conocidos qué son los podcasts y que los pueden escuchar en sus celulares, en sus computadores, que los pueden escuchar como una forma de pasar el tiempo mientras hacen cualquier otra actividad y también como una buena compañía. También te agradecería mucho si pudieras comentarnos qué te parece este episodio por nuestro Twitter, @próximapag, o que simplemente lo compartas en tus redes sociales para que otros lo conozcan. Si te quieres mantener actualizado con las noticias que impactan a Colombia y al mundo, escucha El Primer Café, un podcast del Tiempo y Spotify en el que de lunes a viernes María Beatriz Echandía y Félix Riaño te presentan los eventos más importantes del día, y en el que yo, todos los viernes, te recomendaré algunas curiosidades culturales a las que creo que deberías estar prestando la atención más que a tu celular. Ahora sí, volvamos a la historia. Cualquiera podría argumentar que los títulos de las novelas de Dostoyevsky son algo literales, o sin mayores metáforas por lo menos. No, pues es que todo empieza por un crimen, ¿no? Entonces, como dice, crimen y castigo, pues por un crimen. Pero también tiene que ver con un personaje de la provincia, ¿no? Un personaje que viene de su pueblo a estudiar
a San No les voy a Petersburgo. arruinar toda la trama, pero más o menos empieza así. Un estudiante, que es el protagonista del que veníamos hablando, Rodia Raskolnikov, vive en una San Petersburgo empobrecida y tiene muchos problemas económicos. Al comienzo de la novela está siendo mantenido económicamente por su hermana y su mamá y debe mucho dinero del arriendo del piso en el que vive. En algún momento, la presión de su situación lo hace empezar a pensar que debe asesinar a su arrendadora para salir de esa deuda. Pero como es algo que nunca había hecho antes, Raskolnikov decide evaluar qué tan factible es su plan y qué tan factibles son sus pensamientos incluso. Entonces decide intentar con otra persona primero. Una anciana usurera quien a ojos de Raskolnikov es una persona que no debería existir ni en ese momento ni en el mundo. Pero esta decisión obviamente empieza a afectar su forma de pensar y luego de un primer acercamiento con la usurera decide que no puede cometer semejante acto. Entonces el personaje se va, pero siempre sintiendo de que tenía una enorme carga. Y allá aparece otro personaje que me parece muy bonito, que tiene que ver mucho con el anterior, es que se llama Sonia también, ¿no? Y este personaje pues ejercía el trabajo sexual para poder mantener a sus hermanos, a su familia, porque su padre era un alcohólico, ¿no? Que se bebía pues hasta lo que no tenían. Y eso pues a la final pues casi que Sonia se sacrifica con él para ir a Siberia, donde tenía pues su condena, ¿no? Se refiere a que a Raskolnikov sí lo castigarían por un crimen durante la trama del libro, pero dejémoslo ahí y volvamos a Sonia, la pareja del protagonista. Me parece pues muy triste porque la sometió a eso, porque ella se enamoró de él, yo creo, porque ¿cómo te vas tú para un espacio como esto simplemente porque sí? Entonces yo creo que también muestra un poco sobre, creo que las dos novelas muestran un poco, tienen la tendencia a mostrar de pronto esa sumisión de las mujeres, como ese lugar de las mujeres, y pues es interesante, digamos, cómo algunas de ellas se enamoran y dan su vida todo por el otro, por ese otro, y claro que no tiene nada que ver con mi vida, ¿no? Entonces, eso sí quiero aclararlo. Entonces, pero digamos como ese papel de lo que eran las mujeres en esos momentos donde se escriben estas novelas. La forma como se retrataban a las dos Sonias, tanto en El Certificado como en Crimen y Castigo, le dejaron una espina que hoy trata de sacar de la vida de muchísimas otras mujeres. Ay, me daba mucha rabia. Sí, ¿verdad? Sí, total, porque es que realmente muestran la sumisión de las mujeres, pero aparte la imposición de las cargas, aparte el sufrimiento que tenían que vivir por las cosas que hacían estos personajes y todo esto. Y pues uno dice como, no, papito, pues su merced la embarró y vaya, páguela, ¿no? Pero ese sentido, el lugar que les daban a las mujeres, y yo creo que eso tiene que ver precisamente con la cultura, el machismo, con la propia religión que se impregna allí un poco. Entonces, el papel que se le daba a la mujer, ¿no? Entonces, pues lo veo muy, muy dócil, entonces, y me molestaba, ¿no? Me molestaba, y todavía llegué y digo, ay, Dios mío, pero, por ejemplo, las dos pobres Sonias, ¿no? Enamoradísimas de estos personajes, así como llevadas y como en el sueño ahí, pero las dos eran los más suaves, los más dócil, muy complicado. Desde el año 2010, Laura Weinstein es la directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, acortado como GAT. Ha trabajado para fortalecer propuestas de políticas públicas enfocadas a la población trans, organiza grupos de apoyos todas las semanas, encuentros de incidencia para la misma población, actividades que le consumen un tiempo físico y emocional, porque fortalecer los derechos de la población trans significa, de alguna manera, dar a los demás de su propio tiempo, el tiempo de sus cafés en la tarde acompañados por un libro, con la esperanza y la promesa de que ese tiempo generará un nuevo punto de encuentro para ella también. Pero la identidad también se forja tanto en las experiencias como en el ocio, ¿no? Y fue la lectura voraz de esas tardes libres lo que en principio la acercó a otros mundos, a otras personas y también, pues, a ella misma. Fue antes de comprometerse a los derechos de las personas trans, antes de incluso asumir su transición de género. De hecho, cuando conoció Crimen y Castigo, no la tenía totalmente asumida. Y su pareja lo sabía. Claro, porque digamos que cuando, por ejemplo, Crimen y Castigo,
precisamente fue con una persona que comienza a decirme como, bueno, si usted quiere ser feliz, pues sea feliz, ¿no? Pero pues muy triste porque hubo una situación bastante harta, es que era una persona un poco mayor y pues yo pienso que teníamos una relación muy bonita porque nunca teníamos problema ni nada, pero se fue un día, nunca más volvimos a saber. Y después nos encontramos con el tiempo en la vida, el personaje viviendo en Washington, yo viviendo acá, y nos encontramos gracias al Facebook, nos encontramos y me cuenta un poco. Yo le pregunto que por qué se había ido sin despedirse, que yo nunca entendí por qué se acabó la relación. Y entonces me contaba que era que él sentía que yo era demasiadamente joven para estar en su vida y que creía de que al estar yo en su vida yo no iba a lograr lo que debía lograr y que pues que él no quería atarme porque lo que quería era que yo viviera y viviera como quisiera y que pues esta persona no iba a estar ahí. Entonces creo que esto es, pues digamos que así es que conozco a este personaje y así es que conozco estas novelas y así es como me enamoro de esto y así es como llegan pues a mi vida, ¿no? Un artículo de la académica Irina Dumitrescu para el portal Longreads explora todo el entrenamiento y el tiempo que puede llegar a requerir un proceso de lectura, y no me refiero solamente a leer clásicos medievales, también me refiero a ensayos o incluso artículos en internet como lo que leemos todos los días. Es un pasatiempo que exige tanto como da también, que quizás nos marca solo cuando nos comprometemos tanto que es doloroso separarse de esa lectura. Abro cita textual. Leer, como amar o pensar, tiene 1000 significados comprimidos en un verbo engañosamente simple. Así lo escribe ella en su artículo. Cuando pienso en mi propio proceso de aprender a leer, dice ella, pienso, de hecho, en un largo proceso de aprender y olvidar cómo estar con los textos de una manera lenta, íntima, profunda. Y yo personalmente, desde que trabajo en este periódico, he pensado en cómo ha cambiado mi forma de leer. Ahora me cuesta muchos días terminar de leer una novela de 200 páginas, que antes me costaba quizás un día o dos, como mucho. Mi margen de atención es mucho más bajito, pero aún así la lectura, el acto de ser estimulado pues, por un hilo narrativo, poético, argumentativo, es un espacio con la mente propia que creo que difícilmente es reemplazable. Por eso, quizás pese a todo el tiempo y la materia gris que nos consume leer, por algo la lectura sigue siendo considerada un pasatiempo luego de haberla atravesado en el colegio o en la universidad, porque cuando tenemos compromisos laborales o con otros trabajos o con causas de derechos humanos, la elegimos no como parte de un entrenamiento formal, sino como una forma de llenar un espacio si es que tenemos un espacio por llenar o no. La gente dice que nunca hay tiempo, que uno hace el tiempo, pero esas cafeterías empiezan a desaparecer hasta que algo las invoca, quizás la posibilidad de perder no solo el pasatiempo, sino todo el tiempo que nos queda. Y cuando Laura sufrió de cáncer el año pasado, se dio cuenta de que debía volver a adueñarse de su propio tiempo, no solamente para volver a leer libros, sino también para volver a leerse a ella misma. Sí, bueno, digamos que es una de las cosas que estoy haciendo porque digamos que uno no puede pensar de que la defensa de los derechos humanos pues te va a menguarte en tu vida o quitarte cosas que seguramente tú disfrutas porque al final para eso es que lo estás haciendo, ¿no? Es decir, esto de garantizar derechos no solamente debe ser para los otros y las otras, sino que también debe ser para ti. Entonces en mi caso, a partir digamos que de un proceso personal, dije como no, esto tengo que pararlo, ¿no? Tengo que parar un poco y tengo que comenzar a disfrutar de los espacios solos, de los espacios íntimos, con mis libros y demás. Y es algo que he comenzado a hacer muy paulatinamente, hacer cosas que me gustaba hacer. De Isaac Bashevis Singer no se conocen fotografías de su vida antes de que fuera escritor. ¿Se imaginan no tener recuerdo de quién era uno antes del trabajo al que le entregó su vida entera? ¿Ustedes estarían dispuestos a entregarse de esa manera? Entonces, también me encantan las manualidades, entonces estoy haciendo tejer, entonces tejiendo
Entonces haciendo cosas como esas, claro, y ahora entonces como decidí dejarme el cabello blanco porque pues siempre me lo tinturaba y demás hasta que dije no, ya no va a pelear. Es decir, mi cabello también ha vivido un tránsito conmigo, entonces pasó de ser lo más lacio del mundo porque pues eso era el cabello ideal, ¿no? Después entonces no, como, ay, puedo tenerlo crespo, pero me lo pintaba. Y ahora decidí como que no, pues mi cabello puede ser crespo, puede ser canoso, puede ser lo que sea. Es mío y creo que eso hace parte también de los tránsitos, ¿no? Ir asumiendo lo que eres, ¿no? Y decir como, pues qué chévere. Entonces ahora no me importa si es algo lindo o fea en las fotos, ya no me importa esas cosas tanto como antes. Ahora me interesa tener más espacios para mí, más espacios para disfrutar, para estar junto a quienes quiero y de disfrutar de mis espacios personales. Para mí la soledad no es un mal momento, sino creo que también hace parte de una necesidad propia. Uno de los dramas de Crimen y Castigo es que Raskolnikov vive una revelación bastante lenta en la que se va dando cuenta de que no tiene una sola idea prometedora por la cual cometió el asesinato de una persona supuestamente malévola. Hay muchas otras ideas y contradicciones que lo motivan y que quizás no pueden reconciliarse en su cabeza. Se da cuenta, en últimas, que lo que hay en su mente no es una sola noción de justicia. Y los seres humanos somos más que una sola noción de un valor o una noción de nosotros mismos. Somos cambiantes, somos mutantes, somos a veces irreconciliables con nuestras propias contradicciones. Muchas veces creemos que tenemos que sacrificar muchos pasatiempos para desarrollar un trabajo a la perfección y olvidamos que vivimos también para hacer muchas actividades y explorar muchas versiones de nosotros mismos. En ese conflicto, que muchos catalogan como la condición humana, puede que no siempre se tenga que sacrificar un aspecto por el otro. Quizás tampoco se reconcilien del todo, pero lo que Laura está tratando de hacer, al menos, es dejar de buscar una conexión pura e intachable con la lectura. Está volviendo a encontrar en los libros un punto de encuentro con alguien más. Como dice Dumitrescu, ocasionalmente recuerdo que pertenezco a una silenciosa y eterna comunidad de otros lectores anhelantes, todos ellos buscando una conexión eterna y efímera. Con ellos todavía estoy aprendiendo a leer. Me encantaría volver a encontrar ese espacio, ese momento de poderlo hacer, tanto así que, por ejemplo, ahorita tengo la firmeza y quiero hacerlo, y es que encontré una niña trans de 12 años que le gusta la lectura. Devora libros como loca, entonces yo le decía que me encantaría que hiciéramos un grupo de lectura, entonces donde seguramente no podré leerlo como quisiera, pero con otras y con otros se puede hacer de otra manera y chévere, y más compartirlo, imagínate con una niña, me parece maravilloso, se devora cuánto libro tú le das en la vida. Próxima Página es un podcast del Tiempo producido y editado por Maru Lombardo y grabado por Julián Castiblanco, realizador de podcast de la casa editorial. Puedes escucharnos en eltiempo.com, en la plataforma Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn y en tu aplicación preferida para tu celular. Recuerda que en Twitter nos encontramos como @próximapag, o sea, las primeras 3 letras de página. No olvides suscribirte para descargar todos nuestros episodios y muchas gracias por escuchar.